tercera unidad según nuestro programa. Y esta tercera unidad es lo referente a las formas de organización colectiva. Hay dos: la coalición de los trabajadores, que es esta, y la asociación profesional. Dos formas de organizar. Entonces, el primero, la coalición de los trabajadores, debemos de recordar sus generalidades. Dentro de estas, me pueden indicar ustedes dónde encontramos, dónde nace el derecho colectivo de trabajo. ¿Dónde nace el derecho colectivo de trabajo? En la coalición de la Asociación Industrial. En el derecho de coalición. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, entonces es el mismo tema que estamos hablando, pero ya dentro de una forma de organizarlo. Porque al inicio se recordarán que dentro de esas etapas del desarrollo histórico del derecho de trabajo, ya sean etapas doctrinarias también, que así se le denomina, tenemos la represión, tolerancia y legalización. Dentro de la represión es oportuno recordarles que no había reconocimiento de un derecho, que al contrario, todo intento de organización era calificado como un delito de sedición. Entonces estaban marginados, estaban perseguidos y definitivamente pues no había una manera de que pudieran reclamar sus derechos por la vía legal. Sin embargo, siguieron existiendo todo el derecho, no el derecho, sino existió el espíritu de los trabajadores de reclamar sus derechos. Y entonces, partiendo de eso, ellos siempre se estuvieron organizando. Y en esa organización inicial fue el que se denominó derecho de coalición. Reprimido, sí, en la represión. Pasamos a la tolerancia entonces, y en la tolerancia, pues, por lo menos ya no se les perseguía, pero no tenían ningún reconocimiento legal, y entonces seguían existiendo por medio del derecho de coalición. Ya en la legalización se recordarán que en la legalización pues se reconoce el derecho de huelga y manifestación, ¿verdad? Y entonces a partir de eso ya existe, ya empieza a legalizarse, ¿verdad?, el derecho colectivo de trabajo. Y entonces, con base en eso, sabemos entonces que ya el derecho de coalición existió desde sus orígenes, aunque ya ha mejorado, sigue existiendo dentro de nuestro ordenamiento legal, dado que este derecho sigue siendo parte fundamental para cualquier organización. Entonces, es un derecho muy que no se va a extinguir, va a permanecer siempre como un derecho propio de todos los seres humanos y nosotros como trabajadores. Bueno, eso en cuanto a las generalidades. Se recuerda que está en la primera diapositiva que vimos en esta clase. Luego tenemos el tema de una definición. Tenemos generalidad. La definición. ¿Alguien me puede leer el artículo 206 del Código de Trabajo, por favor? 206. Sí. Artículo 206. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de personas o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, funcionamiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas. El 206 refiere una definición, pero del sindicato. Y pedí que lo leyeran porque dice que inicialmente es una asociación permanente. En cambio, aquí vamos a ver en sus características que esta no.
Entonces, ¿cómo podemos definir una coalición? El 206 hace referencia que es una asociación permanente, tiene que ser eso. Muy bien. Entonces, ¿cómo puede definirse? Como una organización, una unión temporal de trabajadores para la defensa de sus intereses comunes. Así se puede definir. Es la unión de trabajadores de manera temporal para la defensa de sus intereses comunes. Esa es una definición de coalición. ¿Ah? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Como es una asociación, una coalición, ya reconocido actualmente como un derecho propio de los trabajadores, definitivamente está diciendo esto existe y el Estado lo va a proteger. Y como tal es público. La naturaleza jurídica de la coalición de los trabajadores es totalmente pública. El Estado es el que reconoce el derecho de organización de todos los trabajadores y lo va a proteger. Y por eso ha subsistido desde que se empezó a gestar el derecho colectivo de trabajo. Pues la idea de reclamar los derechos, pues ahí estaba el derecho de coalición y logró llegar a lo que hoy conocemos como nuestro derecho colectivo. Entonces tenemos la definición como la unión temporal de los trabajadores, ¿verdad?, para la defensa de sus intereses comunes. Por favor, busquen otras definiciones, ¿verdad?, de otros autores, ¿verdad?, de distintos textos, para poder tener una comparación. La naturaleza jurídica, ya la dijimos, es pública. Ahí está. Entonces, caracteres de la coalición. Aquí se las anoté. Temporal, sin registro, para la defensa de intereses comunes, y se integra con 3 representantes, y esos 3 representantes se les va a denominar comité ad hoc. Explico. Esta coalición, pensemos en el sindicato. Nos hemos visto cómo trabajan, se organizan para pelear por los intereses de los trabajadores, y la coalición funciona de la misma manera. Solo que la coalición, como es temporal y no tiene un registro, entonces cabe en aquellos escenarios en donde los trabajadores no tienen el deseo de formar un sindicato, pero que sí tienen un conflicto en la empresa, y entonces se unen para buscar la mejora de sus condiciones como trabajadores. Entonces, en esa unión de trabajadores puede ser más de 3. Aquí coloco 3, pero voy a explicar por qué. Porque puede ser incluso, si ustedes fueran una empresa, podrían ser todos ustedes los que se organizan como un grupo coaligado, solo que van a nombrar a no más de 3 representantes, ¿verdad? Y esos 3 representantes de ustedes serían los denominados el comité ad hoc, los que representan a todos los trabajadores. Pero insisto, aunque pareciera ser esto, el asunto es el siguiente, que es temporal y no tiene registro. Cuando digo es temporal, es porque ustedes hoy se reunieron para buscar una mejora. Pensemos que sea esa una empresa para mejorar las camioneras, porque no puede subsistir ya sin una camionera. Entonces se reúnen, nombran a sus representantes, van a decanatura, a solicitar un nuevo equipo, algo que facilite la conectividad, no sé, uno pidiendo cables para conectarlos, tantas cosas. Entonces ustedes se reunieron de manera simple y llana, nombraron a sus 3 representantes, hicieron la petición al empleador, y el empleador puede tomar la siguiente decisión:
puede decir, tienen toda la razón, es más, mañana les pongo la cañonera. Se acabó el conflicto, ¿verdad? Entonces, la coalición se extinguió. Subsiste únicamente por la causa que le dio inicio, la cañonera. Nos entregaron la cañonera, se acabó. Un segundo escenario que nos haya dicho, fíjense que si ya se las voy a dar, ya se las voy a dar, ¿no? Y al final nada. Y entonces ustedes pues tienen todo el derecho de emplazar al patrón reclamando la cañonera, ¿no? Y entonces lo emplazan, se va a los tribunales, se tarda 2, 3, 4 años ahí en conflicto colectivo. Pero la coalición, escúchenme, todavía subsiste. Porque subsiste por la causa que le dio inicio, la cañonera. Y el juzgador al final resuelve, bueno, ya hay que darles cañonera a estos alumnos, ¿verdad? Que si la mayoría se graduó, ¿verdad? Y al fin dieron la cañonera. Los integrantes del comité adoptan todo el tiempo que resuelven gozan de inhabilidad. No. Vean, esa es parte, digamos, de las deficiencias, y aquí lo vamos a ir comparando con esto. Después se lo voy a decir. Pero no gozan de inamovilidad. No tienen esos beneficios, porque solo es un grupo cualquiera. Sin registro implica que no van a tener el reconocimiento como persona jurídica ni la personería. Es decir, sus representantes no van a ser reconocidos tal como que figuran los sindicatos, y por esa razón no tienen derechos. Sin registro. Licenciado, tengo una duda. Yo tengo entendido de que las Fuerzas Armadas, en este caso la Policía Nacional Civil, no puede formar un sindicato y un comité de podría. Están limitados también para eso, para todo eso. Solo que el hecho de organizarse es siempre implícito para el ser humano, pero no pueden ser representados. Organizarse, pero nunca representados. Ellos sí, tienen prohibición total por el derecho colectivo. Porque el objeto es que ellos nunca pueden llegar a la huelga. Y el objetivo de la coalición es llegar a la huelga. Por eso explicaba simplemente con la cañonera. Imagínense que al final en los tribunales que les concedan la cañonera es una cosa, pero puede ser que no se pueda resolver porque la facultad diga es que no hay dinero, demuestran que no hay. Bueno, entonces el juez les va a dar 20 días para que se vayan a la huelga. Para eso, por eso es que las Fuerzas Armadas no se pueden ir a la huelga. Y por consiguiente no pueden conformar un sindicato. ¿Cómo podrían tener su derecho? Sí, no, pues individualmente en todos casos. Bueno, ¿para qué se organizan? Para la defensa de sus intereses. Para eso. Literalmente se organizan. Se juntan acá y buscan sus representantes y van a pelear para eso. De repente, en este caso, pues, vieron que las condiciones de la empresa son muy buenas y eso es derivado de que todos los trabajadores son muy comprometidos y sacan el trabajo, pero ellos necesitan un incentivo, ¿verdad? Y entonces le plantean al empleador que sin el ánimo de generar conflicto desean plantearle algo, ¿verdad? Como trabajadores. Imagínense que necesitamos un bono por lo menos mensual de unos 800, ¿verdad? Y entonces si accede, se acabó el problema, ¿verdad? Entonces así es como funciona para la defensa de sus intereses comunes, todos. Y luego, acá les decía que pueden ser varios los trabajadores que se organizan, pero nombran a 3, que es el comité ad hoc que va a representar a ese grupo cualquiera. El comité ad hoc. Entonces él es el que llega con el patrono
Este comité de ad hoc llega a los tribunales y él es el que representa al grupo coaligado, pero no es un sindicato, no lo es. Bueno, entonces, ¿cómo se constituye? ¿Es ad hoc o ad hoc? Ad hoc. Ad hoc. A-D-H-O-C. Ustedes pensando en zapatos. Bueno, ¿cómo se constituye un grupo coaligado? Se constituye de manera simple, no requiere ninguna formalidad. Sin embargo, en la práctica, lo que hacen muchos es lo siguiente: se organizan como trabajadores, no hay un límite, solo un mínimo, y entonces suscriben un acta, ¿verdad? Sencilla, aquí estamos sultano, mecano y todos los sabidos. Alguien por ahí dijo hasta perencejo y no sé qué dijeron, ¿no? Bueno, entonces están todos y suscriben una subacta y el objetivo es no generar conflicto en la empresa, solo nombrar a 3 representantes para que hacer llegar al empleador una gestión, una petición. Y entonces ahí plantean lo que desean, ¿verdad? Deseamos 800 quetzales de aumento bajo los compromisos tales y tales. Y entonces eso es lo que en la práctica sucede, ¿verdad? No hay la legislación no indica, no hay un procedimiento, pero en la práctica pues requiere un documento que ampare al grupo, a los representantes, porque después les van a decir, mire, ¿quiénes son? ¿No? Ah, bueno, son ellos, ¿verdad? Sí se organizaron o solo ustedes vienen a plantear, ¿verdad? Entonces hay bases. Y aparte de eso, como es temporal, esa temporalidad, lo lazo de la causa que lo dio al inicio, entonces resulta que si hay otro conflicto, es decir, hay un problema acerca del almuerzo, ¿verdad? Ya no lo pueden unir a ese caso, porque ese comité solo existe para eso nada más. Tienen que conformar otro, ¿verdad? Aunque sea con los mismos representantes, pero tienen que hacer otro. Entonces, con el acta sirve para documentar que esta se constituyó para este caso y la otra para este otro caso, ¿verdad? Pero no requiere ningún registro, solo es para efectos prácticos, ¿verdad? Porque es sin registro. ¿Cómo se extingue? Entonces, ¿Hay algún formato que...? no, de nada, no hay formalidad de nada. No, pero o sea, como tiene que tener algún documento para su constitución. No. Efectos prácticos. Hay libertad para cada persona. Sí. Entiendo que es un acta por problema, pero si en esta asamblea que tengan los trabajadores proponen varios problemas, podemos hacerlos en la causa, y agrego, o las causas que dieron origen. ¿Cómo se extingue? la solución del conflicto. Con la resolución del conflicto. Ahí está. Se resolvió el conflicto, se extingue la coalición. No se hace acta. No, porque en esos casos ya se patentiza, pero lo que sí se hace ahí es un convenio. Eso es lo que ellos pueden firmar un convenio. Muchas gracias por recordarme. Es un convenio el que se celebra ahí, ¿verdad? Pongan atención. Ese convenio es, digamos, la culminación del conflicto que se dio, porque ellos no pueden firmar pactos colectivos, pero sí convenios. Entonces, Convenio entre el patrono y los interesados. y el grupo coaligado. Entonces, en ese convenio es a veces exactamente igual que un pacto colectivo, solo que no se denomina pacto, sino que convenio colectivo, porque solo el convenio puede firmar el grupo coaligado. Y también adquiere carácter de ley. Carácter de ley, correcto. Muy bien. Entonces, coalición culmina, se extingue por la resolución del conflicto que dio inicio. Y usualmente culmina
con la celebración de un convenio. Y ese sí es por escrito. Ahora bien, pasemos a la asociación profesional. La asociación profesional, como su nombre le indica, definitivamente ya tiene un formalismo bastante amplio. Ese formalismo lo hace considerar como aquel que el Estado ya ha reconocido legalmente. Por eso, dentro de las generalidades siempre se cita que con el reconocimiento del derecho de huelga, pues nace también paralelamente o posteriormente, no sabemos con exactitud, el derecho de la asociación profesional. Porque una no existe sin la otra. ¿Por qué? Porque a la huelga se puede ir si definitivamente hay el reconocimiento de una organización sindical, quien es el que plantea el conflicto colectivo y al final se puede llegar a la. Entonces subsisten paralelamente, ¿verdad? Y entonces esas generalidades nos llevan a comprender que con la legalización y las etapas del desarrollo histórico del derecho del trabajo se reconoce la huelga y paralelamente el derecho de asociación profesional. Definición. Ahora sí, ya vamos a entender mejor esa definición. ¿Me hace el favor de leerlo? Por favor, yo la voy a parar hasta 206. Artículo 206. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Son sindicatos campesinos. Bueno, veamos. Ya vimos los caracteres acá de la coalición. Creémosle nosotros a la asociación profesional también, ya que no está. Caracteres. Y la misma definición nos lo indica. Primero, es una asociación de carácter permanente, ¿verdad? Muy bien. Uno. Y acá es temporal. muy bien. Dos. Para comparar, esta sí tiene Registro. ¿Para qué? Para la defensa de los intereses económicos y sociales comunes. Cuatro, sí puede ser representado un comité ejecutivo. Vean, en el 206 tienen ustedes datos, los primeros 4 líneas. Interés en tercero, intereses económicos y sociales comunes. Ahí está en el 206. Y para hacer esta comparación, que lo representa un comité ad hoc a la coalición, aquí lo va a representar el comité ejecutivo. Comité ejecutivo. Bueno, podría caber otra, ¿verdad? Porque aquí es una asociación, indica ahí, de permanente de trabajadores y empleadores. Significa, y vean el alcance de la asociación profesional, porque no solamente se pueden organizar como sindicato los trabajadores, sino también los empleadores. No existe limitante entre las partes, para todos. Ellos sí pueden ir a paro, a huelga. Sí, siempre y cuando se organice.
Entonces ven cómo también se le pueden obtener ciertos caracteres al sindicato contrarios a eso. A esta altura, ¿ustedes qué recomendarían a sus clientes si tienen ellos la intención de resolver un conflicto en una empresa y pues consideran que va a tener un efecto legal? ¿Cuál de los dos recomendarían ustedes para su conformación? La asociación profesional. Exacto. ¿Por qué razón? Porque aquí vimos el salto, ¿no? Sabemos que esto sí existe, se puede utilizar, pero tienen todas las debilidades que tienen. En cambio, esto tiene estas fortalezas, ¿no? Y entonces conviene, pues definitivamente, conformar el sindicato. ¿Cómo se clasifica? Ahora continúe con la lectura, por favor. Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de producción u oficio independiente, cuyas actividades y labores se desarrollan en el campo agrícola o ganadero. Son sindicatos urbanos los no comprendidos en la definición del párrafo anterior. Gracias. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda la clase de sindicatos, sean urbanos o campesinos. Gracias. Muy bien. Entonces tenemos la clasificación de dos tipos: por su naturaleza y por su composición. Por su naturaleza ya está en el 206 porque habla de urbanos y campesinos. Campesinos se refiere a todas las empresas agrícolas o ganaderas, ¿verdad? Ya sea trabajadores independientes o no. Y entonces tenemos que son, teniendo claridad que estas empresas son campesinas, son para los sindicatos campesinos, fuera de ese contexto se va a denominar urbano. Y entonces aquí, pues casi la mayoría son urbanos, ¿verdad? Porque aparte de estar en la urbe, no se dedican a cuestiones de esta naturaleza. Sin embargo, hay por su composición, y eso les voy a dar el fundamento después. Por su composición, ¿cómo se compone? Tenemos de empresas, gremiales y de industria. Para ejemplificarlo de la manera más simple posible, va a resultar que pensemos que nosotros somos una empresa, la empresa de la sección B. Esta empresa de la sección B desea constituir un sindicato. Y entonces resulta que en la empresa ya está un grupo de los y las psicólogas, grupo de los abogados de la empresa, grupo de los arquitectos de la empresa, los ingenieros de la empresa, y así todas las profesiones como operativos, recepcionistas y secretarias, una empresa grande. Pero toda la empresa decide organizarse en un solo sindicato. Entonces, todos se reúnen y conforman su sindicato. Y ese se le llama sindicato de empresa, porque no hace distinción entre profesión y oficio, sino que engloba a todos: psicólogos, abogados, médicos, arquitectos, no le importa, sino los engloba, ¿verdad? Entonces no hace distinción entre profesión y oficio, y a eso se denomina sindicato de empresa. Gremiales. Pensemos en el mismo ejemplo: psicólogos, abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, operativos, todo. Y cada uno quiere organizar su propio sindicato. Es válido también, pero deben de cumplir únicamente el mínimo que establece la ley, que es de 20. Y entonces, hablemos de los arquitectos, ¿vale? Hay más de 20, todos de acuerdo en conformar un sindicato, le van a llamar sindicato de arquitectos de la empresa sección B. De los operativos, sindicato de trabajadores operativos de la empresa sección. De las secretarias,
sindicato de secretarios de la empresa sección. Así es como se puede conformar por gerente, de acuerdo a la profesión u oficio. De industria. En la industria, allá en el otro salón me pusieron la industria de alimentos. Y está bien, ¿verdad? Porque en el país hay industria de alimentos. Textiles también. Y en esas ramas, saben ustedes que muchos empresarios se dedican a la música. Y entonces, la industria del alimento, pues es dueño X, Y, Z, ¿verdad? No son parientes, no se relacionan en nada, pero todos ellos tienen algo en común, que se dedican a la misma actividad económica, a la misma industria, la industria de los alimentos, los textiles. Y entonces resulta que una organización sindical pues quiere trascender, ¿verdad? Y entonces ya habla con otra empresa, ¿verdad? Otros trabajadores de otra empresa de la misma actividad industrial y empiezan a buscar cómo se afilian a ese sindicato. Y entonces va a resultar que sí es posible. También pueden iniciarlo organizando 3, 4 empresas, ¿verdad? Y los trabajadores eligen de común acuerdo representantes de las distintas empresas para que los representen. Y entonces, pues esa es la asociación profesional de industrias. Bien. No sé si no entendí bien, pero en industria se refiere básicamente a la organización de distintas empresas. De una industria determinada. Correcto. Como la, por ejemplo, es el sindicato de transportistas, que van camioneros, Sí, digamos que tiene el mismo efecto, ¿verdad? Es gremial, más que todo gremial. ¿Cuál? No, ahí vamos a ver cómo existen sindicatos, federaciones, confederaciones, ¿verdad? Pero en cambio en este de industria es cuando quieren pertenecer a un solo sindicato. ¿Ya? Aparte es cuando quieran, la industria va formando sus propios sindicatos y luego todos los sindicatos se van para conformar una federación. Pero el ciclo básico de la industria, todavía no hemos llegado a eso. El ciclo básico da a entender que a pesar de que sean distintos los dueños de una empresa, pero si se dedican a una misma actividad industrial, pueden organizarse como un solo sindicato. Esa es la base. Todo lo demás ya se genera por default. Licenciado, disculpe, y supongamos que yo pertenezco a la empresa en sí, y luego estoy en otro sindicato, ¿es permitido o solo sindicato? Una persona. Hay un solo sindicato. No se puede afiliar a más. No. Si ya pertenece a uno, ya. Licenciado, perdone, la diferencia entre los sindicatos por su composición es que de la industria son personas que son afines, pero porque se dedican a cierta actividad económica, por ejemplo, textiles. En cambio, en las gremiales, porque todos son de lo mismo, son ingenieros, del mismo oficio, ingenieros, abogados, oficio o profesión. y en el de por composición por empresa, es porque aunque hayan varias profesiones, abogados, arquitectos, ingenieros, no hacen la excepción, todos están en el mismo sindicato. Sencillo, ¿verdad? Práctico. ¿Alguna otra duda? Mencionó los gremiales que deben estar conformados con una cantidad de 20 integrantes. Todos los sindicatos como mínimo deben de tener como mínimo 20 integrantes. Okay. No importa. ¿Sí? Renunciar.
No, No hace nada. tampoco tiene sanción. No. Vamos a ver el derecho de sindicación. En ese tema va a estar todo esto. Hay libertad positiva y libertad negativa. Bueno. ¿Me oyeron? Sí, decía mi maestra. ¿Me entendieron? No, yo pienso que sí me entendieron. Bien. Así que, pasen feliz noche. Pues dale.